Héctor Verde Soto. El doctor está aquí con nosotros para hablar de un tema súper importante y es el insomnio en pandemia. ¿Qué sucede cuando llegan las preocupaciones a nuestra vida? ¿Qué sucede si estás atravesando por problemas de estrés, por problemas económicos y todo esto te impide dormir? Doctor, buenos días y bienvenido. ¿Qué pasa en esta época de crisis? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí? Bueno, en esta época de crisis estamos viviendo una situación muy característica. Los pacientes o las personas que asisten a la consulta generalmente de salud mental están presentando, muy aparte como síntomas del coronavirus, problemas de insomnio, ¿no? Problemas de ansiedad, y también tienen problemas de insomnio y de ansiedad que han venido también antes del problema del coronavirus. Es una patología de actualidad, porque yo siempre he dicho que el insomnio es, mejor dicho, el sueño es una realidad fisiológica necesaria para la recuperación vital del cuerpo. Y de esta manera el insomnio nos va a afectar y nos va a provocar muchas otras patologías. Ahora, ¿en qué momento, doctor, deberíamos ya de preocuparnos por esa patología? Porque claro, pudimos haber tenido un día cansado, se nos fue el sueño, pero ¿en qué momento ya preocuparnos de que ya tenemos un problema? Sí. En cuanto al insomnio normal, podemos estar a diario con ciertos problemas por una situación, una pequeña discusión familiar, algún problema en casa, que nos pueda provocar un insomnio de corta duración, de un día, tal vez de 2 días. Pero cuando este insomnio comienza a tener una duración de más allá de una semana, de 15 días, de un mes, tenemos que preocuparnos, porque lógicamente ese tipo de patología o ese tipo de enfermedad nos va a provocar otro tipo de problemas. Por ejemplo, si somos hipertensos, si somos diabéticos, va a hacer que estas enfermedades también repunten nuevamente y aumenten en intensidad. Doctor, a ver, partiendo y para poder desarrollar bien el tema, con toda esta pandemia, el coronavirus, ¿podríamos decir que el insomnio es una secuela psicológica u orgánica de lo que vivimos? Bueno, es una secuela psicológica y orgánica, porque este insomnio puede ser provocado por 2 tipos de factores, ¿no? Factores endógenos y factores exógenos. Y dentro del coronavirus pueden existir factores endógenos y exógenos, es decir, factores exógenos, es decir, ¿qué nos está provocando? El temor de que falleció un familiar, el temor de que me puedo enfermar, el temor de que mi mamá o mi papá se puede enfermar. Ese tipo de temores provoca las deudas también, el insomnio, ¿sí? las deudas, la preocupación, problemas sentimentales, problemas económicos, ¿no? Y factores endógenos, porque si yo ya tenía alguna enfermedad en sí, como hipertensión, como diabetes, si tenía la misma ansiedad como enfermedad, esto me va a provocar que también repunten esas enfermedades. Claro, yo hoy, perdón que lo interrumpa, doctor, hoy en la mañana conversaba con alguien que me decía, ¿sabes qué? No puedo dormir, me siento súper mal de salud, justamente por todas estas preocupaciones. Y usted nos puede contar en qué más puede desencadenar o qué efecto puede causar en nuestro cuerpo el hecho de no dormir bien. Sí, bueno, tenemos horas que son las necesarias para dormir, ¿no? Normalmente las horas normales de una persona adulta son 8 horas de sueño. Correcto. Pero tranquilamente existen personas que entre 5 horas y 6 horas pueden tener un sueño también reparador normal. Pero hay que tener mucho cuidado cuando estas horas ya se van acortando, ¿no? Son 2 horas, 3 horas, 4 horas, que le van a provocar. Principalmente, yo digo, la principal patología que provoca el insomnio es el trastorno de ansiedad. Ya. Y luego también provocar otro tipo de enfermedades como los cuadros depresivos, que a largo plazo también van a afectar mucho al paciente y a la final puede también tener y que tiene sus complicaciones. Recordamos a las personas que nos están viendo que estamos conversando sobre el tema cómo la pandemia puede traer problemas de sueño, esto como una medida de un puente, como siempre decimos acá, entre usted y el especialista, porque estamos conscientes que estamos viviendo una situación económica muy complicada y que no todos tienen el poder adquisitivo para ir donde el especialista. Doctor, somos especialistas, valga la redundancia, en decir, tengo un problema, voy a la farmacia y compro una pastilla. Y se habla mucho de las pastillas para poder tener sueño. Hablemos de ese punto, la automedicación y qué problemas puede acarrear esta. Sí. Bueno, hablemos desde los medicamentos naturales que existen en el mercado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a veces el paciente me indica, estoy tomando Pasinerval, estoy tomando agüitas de valeriana, etc. Dígamelo a mí, doctor. Sí, dígamelo.
Entonces, esa medicación natural, de cierta manera, sí es buena, sí es útil, pero cuando el trastorno de sueño, cuando este trastorno, este insomnio ya se provoca durante semanas o durante meses, necesitamos la medicación, necesitamos tomar un medicamento. Prescrita por el doctor. Prescrita por el doctor. Lo que pasa es que sí conocemos que hay medicamentos de venta libre que no necesitas ningún tipo de receta médica de parte de un doctor, que son pastillas fuertes que te mandan a dormir. Yo tengo amigos que viven en el exterior y me han dicho, es increíble cómo en Ecuador venden, ¿puedo decir el nombre? No, por ejemplo, un caso Cetix. Sí. Venden la Cetix sin prescripción o sin receta médica. Se quedan sorprendidos porque eso en otro país no es permitido. Entonces mucha gente toma esas pastillas, por ahí alcanzan el sueño, pero siguen arrastrando el problema. Sí, es que hay que diferenciar entre un inductor del sueño, que es el Cetix, y un medicamento como el alprazolam o el clonazepam, que son benzodiazepinas, ¿no? Entonces, un inductor del sueño lo que va a hacer simplemente, de fácil acceso, uno puede ir a la farmacia, la compra sin receta médica, lo que hace es inducir al sueño, ¿sí? ¿Es adictivo? Sí, a largo plazo sí. Y entonces, ¿cuándo es recomendable tomar pastillas para dormir? ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Ya. Lo recomendable primero es generalmente cuando una persona sabe de que este insomnio ya le está provocando ciertas alteraciones en su entorno, ¿no? No está teniendo una buena capacidad laboral, ¿no? Sabe que va con sueño a su trabajo, no tiene una buena capacidad, no desarrolla. En la familia de repente empiezan cambios de humor, se pone de mal humor con el esposo, con su enamorada, etcétera. Ese insomnio le está provocando ya enfermedades en él y es necesario recibir su atención médica. Nuevamente, repito en la pregunta de las benzodiazepinas versus los inductores. Los inductores del sueño son de fácil acceso y como fácil acceso es muy probable que el paciente tome años esa medicación, porque como sabe que no voy a un psiquiatra, no pago la consulta, entonces el paciente lógicamente se mejora en una semana, luego nuevamente existe un fenómeno de rebote, porque el paciente cree que está bien, pero a largo plazo existe un fenómeno de rebote y eso hace que el paciente se pueda complicar. Doctor, se habla mucho que el tema de no tener un buen sueño puede traer problemas paralelos. Sí. ¿Cuáles son estos problemas paralelos? El problema de no tener un buen sueño, primero un trastorno de ansiedad. Ok. ¿Sí? Primero un trastorno de ansiedad. Luego de eso, la falta de sueño va a provocar problemas depresivos, va a provocar que las enfermedades, como dije anteriormente, ya de base, si usted era hipertenso, si era diabético, si tenía algún problema cardíaco o tenía algún tipo de patología oncológica de cáncer, va a hacer que también se desmejore el paciente. Entonces, de una u otra manera, el insomnio es una patología que debe ser resuelta, ¿no? Si es algo leve, podemos utilizar estas agüitas aromáticas, podemos utilizar Pasinerva. Eso siempre y cuando sea controlable, pero lo idóneo sería ir a un especialista, ¿no? Pero así es, si es que ya se nos está pasando en una semana de 15 días, necesitamos la presencia del especialista. Correcto. Para que nos pueda resolver el problema. Doctor, por favor, háblenos y explíquenos qué es la higiene al momento de higiene del sueño y también cuéntenos si es que hay algún tipo de alimento, algo que se pueda hacer de manera casera para que también nos pueda ayudar a conciliar el sueño de una mejor manera. Sí, sí. Siempre yo recomiendo a los pacientes que tengan una buena higiene del sueño. ¿Qué significa una buena higiene del sueño? Crear un hábito. Ya. Y tenemos que crear hábitos. El ser humano crea los hábitos. Entonces, si yo me pongo con el paciente la meta de que debemos dormir a las 10, a las 10:30, o a las 11, o a las 12 a la final porque tiene que hacer una tarea, que tiene que hacer un deber, etcétera, tiene que hacerlo de esa manera, ¿sí? Pero muy aparte de ese hábito, el paciente tiene que tener factores protectores en su vida. ¿Cuáles son esos factores? La alimentación. Disminuir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de café, disminuir de repente algún factor, alimentos energéticos que esté consumiendo. Recordemos que muchas vitaminas tienen energéticos, ¿sí? Y eso hace que provoque más ansiedad y el paciente tenga insomnio.
Y también dentro de su higiene, el paciente también debe tener ciertos hobbies, ¿no?, que lo ayuden a disminuir esos Por ejemplo, niveles. no ver pantalla una hora antes de irte a dormir, no ver pantalla Sí. ni de teléfono ni de televisor. Sí, así es. Hacer deporte. El hacer ejercicio. Hacer ejercicios, el leer un libro, el escuchar música, el ver una buena película, ¿sí? El conversar, el tener una buena persona con quien conversar. Cuando usted dice que hay que crear una rutina, es más o menos, chicos, como cuando uno tiene un bebé pequeño que le crea una rutina para que se pueda dormir todos los días a las 8 de la noche. Así Sabemos es, que lo así es. tenemos que bañar, que le tenemos que cambiar de ropa, que le tenemos que hacer la tetita. Eso es lo que hacíamos con nuestros hijos cuando eran pequeños. Hay que hacerlo con nosotros mismos. Así Doctor, es, efectivamente. usted, sí, o sea, se ha escuchado mucho de las diferentes herramientas que uno puede usar para conciliar el sueño, como escuchar música, como hacer deporte, pero ¿qué pasa cuando el televidente que nos está viendo tiene problemas económicos, por ejemplo, o tiene problemas con su pareja y no puede distraerse haciendo otras cosas como escuchar puede música enfocarse? porque tiene esos problemas? ¿A dónde debe ir esta persona con esos problemas económicos? ¿Reprogramación de mente? ¿Psicólogo? Bueno, siempre el psicólogo y el psiquiatra deben trabajar en conjunto, ¿sí? Efectivamente, el psiquiatra, en mi caso, vamos a definir y vamos a disminuir los síntomas, pero yo también necesito hacer psicoterapia con ese paciente, ¿no? Prepararlo en su mente de que ese problema la próxima vez no lo debe afectar de la misma manera. Así es. Y para eso es necesario hacer psicoterapia con el paciente para prepararlo, porque en la vida, toda la vida van a haber problemas. Exacto. Y debe prepararse justamente para cuando le venga uno mayor y no le afecte de la misma manera. Perfecto, doctor. ¿Recomendaciones finales para toda nuestra audiencia? Bueno, en cuanto a las recomendaciones, siempre es bueno, en primera instancia, cuando tengan problemas de sueño, bueno, sí, acudir a tomar alguna medicación natural. Tenemos también la melatonina, pero si vemos que este insomnio, a pesar de esos productos, durante una semana no nos está No mejora. mejorando, debemos acudir al psiquiatra, al De no profesional. tener miedo de ir a un psiquiatra tampoco, Así ¿no? Porque es, pensamos que así solo los es. locos deben de ir a un psiquiatra, pero no, deberíamos de ir a un especialista. Sí, y justamente este tipo de enfermedades con el coronavirus, la salud mental fue una de las especialidades Claro. más solicitadas dentro de las problemáticas que se crearon por el coronavirus. Perfecto.